Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina del presidente de la República, él volvió a explicar de manera muy detallada el tema del fortalecimiento de los principios, de los valores morales y espirituales en todos los mexicanos, y se refirió fundamentalmente al tema del Poder Judicial. El tema del Poder Judicial, ustedes saben que en el país hay tres poderes de acuerdo a la Constitución: el Ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República; el Legislativo son diputados, senadores; y el Judicial, pues la Suprema Corte de Justicia. Entonces el presidente ha sido respetuoso de la autonomía de los tres poderes, pero como él dice, mi pecho no es bodega, y ha sugirió, por ejemplo, que el magistrado Saldívar, que es el presidente también de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera él alargar su periodo 2 años para ayudar a depurar la podredumbre que existe en el Poder Ejecutivo. Dice el presidente que Saldívar fue avasallado por los otros ministros y en consecuencia no va a extenderse el periodo, y dice el presidente que hay mucha hipocresía en ese poder y son muy falsarios, así dijo literalmente. Se requiere ciudadanos honestos e íntegros que estén en esos órganos. Y lo mismo dijo del Tribunal Electoral Federal, del cual dijo que todos debieran renunciar. ¿Por qué? Porque es el órgano o uno de los órganos que coadyuva con sus decisiones a fortalecer la democracia, la vida democrática en nuestro país. Entonces el presidente también hizo una crítica a los legisladores, que dice él se reunieron para analizar algunos aspectos del periodo que está, o de la legislatura que está por concluir, y no incluyeron un tema que ahorita es fundamental, que es aprobar la ley reglamentaria de la reforma que se hizo a la Constitución, promovida por el presidente, para que se lleve a cabo la consulta relativa a si el presidente puede seguir o se retira, que está programada para el 2022. Pero como él dice, esto ya está en la Constitución, ya se aprobó en la Constitución la revocación del mandato, pero para implementarlo en la práctica debe aprobarse una ley que precisamente regule el aspecto general que está establecido en la Constitución referente a la revocación del mandato. Es decir, la Constitución ya aprueba la revocación del mandato y también aprueba que se puede juzgar a los presidentes como a cualquier ciudadano por otro tipo de delitos o delitos que se cometen regularmente. Pero para llevar a cabo la consulta se debe aprobar en el Congreso de la Unión la ley que reglamenta cómo se va a hacer la consulta, los tiempos, las formas, los mecanismos, etc. Y dice el presidente, se reunieron los legisladores y ante un tema tan importante no lo abordaron. O sea, les hizo una crítica bien fundada y además enérgica. No lo hicieron porque, dice, algunos le tienen miedo al pueblo. O sea, en otros momentos seguramente ningún presidente, menos del periodo neoliberal, hubieran promovido una iniciativa de ley para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio. No, porque le tienen miedo al pueblo. Ya sabemos que los presidentes, sobre todo el periodo neoliberal, llegaron a la presidencia a través, unos de ellos, del fraude electoral, como fue pues el caso de Salinas, o fue también el caso de Calderón, y también el de Peña Nieto, bajo diversas modalidades. Llegaron así. Claramente que si llegan a través del fraude electoral, pues evidentemente sí le van a tener miedo al pueblo, porque si llegaron al poder a través del fraude electoral, pues es que no llegaron por la voluntad sincera, efectiva y mayoritaria del pueblo. Pero López Obrador es una persona singular en la historia. O sea, él pide
que se lleve a cabo la revocación de mandato, que se consulte al pueblo si él debe seguir siendo presidente y si no, él por dignidad renuncia. Y seguramente esta consulta se va a hacer de una u otra forma, porque el presidente es persistente en un planteamiento que es trascendental para la vida democrática de nuestro país, saber si efectivamente el pueblo quiere que él siga o que se retire del Poder Ejecutivo. Ahora hay que decir lo siguiente con mucha claridad, porque los grupos de la derecha conservadora seguramente ante estos planteamientos del presidente van a decir que está mostrando su faz autoritaria, pero no. Hay que analizar las cosas en su esencia y no en su apariencia. En la esencia, el presidente mostró su molestia porque el magistrado Saldívar fue avasallado por sus compañeros, por los ministros. Dijo que ahí hay mucha hipocresía y además hay muchos falsarios. Pero él dice, podría haber tomado la decisión que tomó Peña Nieto de suprimir el poder judicial, la Suprema Corte, renovarla, pero él dice no, porque de lo contrario, que lo puede hacer y no sería acto autoritario, pero él quiere mantener la autonomía de los poderes. Dice que los magistrados tienen que regularse por ellos mismos. Este es un mensaje muy importante debido a la autoridad moral que el presidente tiene, que es además el titular del Poder Ejecutivo, y que algunos magistrados puedan reflexionar y que además pues tengan vergüenza y también responsabilidad política para atender al llamado del presidente de la República. Fíjense que son dos formas distintas. La forma autoritaria es que el presidente, titular del Poder Ejecutivo, imponga a otro poder determinada situación. Y la otra es que el presidente no imponga, pero trate de convencer, precisamente por la autoridad moral que él tiene y además por el cargo que representa a nuestro pueblo como titular del Poder Ejecutivo. Son dos posiciones distintas. En este caso, el presidente más bien apela a la reflexión, apela a la autorreflexión, apela a la autorregulación, en el caso sobre todo del Poder Judicial, no a la imposición. Es muy diferente. Pero como él mismo ha dicho y dice, mi pecho no es bodega, él expresa también su desacuerdo con esas actitudes de hipocresía y de falsedad de los que están en el Poder Judicial, y más aún con los que están en el Tribunal Electoral. Dijo el presidente, ¿cómo es posible que el Tribunal Electoral, pues en un primer dictamen, en una primera sentencia, diga que es excesiva la medida que tomó el Instituto Nacional Electoral de cancelar la candidatura de los que eran propuestos por Morena para la gubernatura de Guerrero y de Michoacán? Y lo fundamentó muy bien. Y después dijo todo lo contrario, hasta le parecía no excesiva esa medida. Es decir, estos magistrados del Tribunal Electoral utilizan la retórica. Hoy pueden echar un discurso o una fundamentación escrita diciendo que tal cosa es lo peor de lo peor, y el día de mañana con la misma efusividad pueden redactar otro documento negando categóricamente lo que dijeron el día anterior. Es la retórica. Hoy digo que esto es blanco y le encuentro todas sus virtudes, y mañana digo que esto es negro y le encuentro todas las desventajas. Bueno, ese es el mecanismo, es pura retórica, pura charlatanería. Por eso el presidente los califica de hipócritas y de falsarios. Pero, repito, lo hace porque él tiene autoridad moral. Y entonces alguno de los reporteros le preguntó si ahora con estas correcciones que está haciendo el Tribunal Electoral, de que ya nombró a un presidente interino, ya la cosa va a cambiar. Y el presidente dice, no, ya mostraron lo que son, y dio como ejemplo precisamente esta decisión del tribunal, primero, de que le parecía excesiva la resolución del INE de quitar las candidaturas a estos candidatos de Guerrero y Oaxaca, y unos días después dice todo lo contrario.
Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un régimen de podredumbre que se gestó y se profundizó en los 36 años de neoliberalismo y que todavía no acabamos de combatir y de enterrar. Y ya casi va a la mitad del sexenio del presidente de la República. Entonces este mecanismo de corrupción, de privilegios que se gestó en el periodo neoliberal no ha concluido. Y lo más grave es que pues asoman sus garras, por decirlo así, por todos lados. Desde la mayor parte de los medios de comunicación convencional hasta los apoyos económicos que reciben de altos sectores de la oligarquía nacional y también de gobiernos extranjeros. Y por otro lado, la utilización de sus partidos políticos, que son los que esencialmente son los que firmaron el Pacto por México. Entonces la lucha está en todos los niveles. Está en el nivel económico, porque las grandes empresas transnacionales y la oligarquía están perdiendo sus privilegios y se han visto en la necesidad de pagar sus impuestos como no lo habían hecho durante décadas. Está en el terreno político porque tienen sus elementos o sus brazos políticos, que son estos tres partidos que firmaron el Pacto por México, que a través de su representación política en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en las gubernaturas o en las alcaldías, pues van y están haciendo una lucha de contrapeso a la política general del presidente de la República. Y está también en el terreno ideológico, porque a través de los medios de comunicación pues se sigue difundiendo toda la basura neoliberal, las campañas de odio, de desacreditación, de calumnias, de fake news, etcétera, para tratar de desprestigiar la labor que está haciendo el presidente de la República. Entonces esta lucha es una lucha muy importante. O sea, nos enfrentamos a una mafia que estuvo en el poder durante 36 años, que tiene todo el poder económico, lo sigue teniendo, se ha reducido, pero lo sigue teniendo, que tiene también el grueso de los medios de comunicación y por lo tanto a través de ellos difunde todas sus ideas, sus calumnias, sus mentiras y sus instrumentos políticos, que son estos partidos que acabamos de mencionar. Ahora, ante eso, ¿cuál es la respuesta del presidente? Confiar en el pueblo, no temer al pueblo, al contrario. Y para eso, y que nosotros estemos a tono con esta decisión del presidente de la República, debemos seguir tres pasos: organizarnos, concientizarnos y movilizarnos para que la 4T se consolide y se expanda y cada vez más conquiste los corazones del grueso de los mexicanos, y así dar una respuesta contundente a la voracidad de estos podríamos llamarles muy bien buitres, que saquearon nuestra patria, que traicionaron nuestra patria, que empobrecieron al pueblo y que quisieran retornar por sus viejos fueros y sus viejos privilegios. Pues los campos están definidos. Yo nuevamente exhorto a todos los mexicanos, patriotas, honestos, de buen corazón, a seguir el ejemplo y el camino del presidente de la República para que más temprano que tarde podamos consolidar la 4T en México y contribuir al beneficio, a la salud de nuestro pueblo, y sobre todo, y se trató ese tema también, el tema de la salud, es muy importante, desde lo simple hasta lo complejo. Empezar con actividades deportivas, con una alimentación diferente, cambiar los hábitos. Este cambio de hábitos se inscribe en lo que el presidente ha llamado la revolución de las conciencias, que repito, va desde lo más simple hasta lo más complejo. Cambiar hábitos alimentarios, hábitos deportivos, hasta cambiar la concepción neoliberal por una concepción patriótica, democrática y progresista. Pues si estás de acuerdo con lo que comentamos aquí, danos tu opinión en Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te deseamos muy buen día.